Bueno, aquí comenzamos entonces con el último estudio de este tema de la sumisión, del espíritu afable, apacible, y vemos hoy el tema de las magnolias de acero. Es una mujer con un carácter firme, pero dulce y delicado. Por eso les llamamos de esta manera, una magnolia de acero. Una magnolia es una flor blanca, perfumada, dulce. ¿Y por qué magnolia de acero? Porque combina belleza con perseverancia, delicadeza con resistencia. La magnolia es una flor bastante resistente, pero muy delicada. Dulzura y vigor. Gentileza, pero también tiene iniciativa. Es apacible, pero no cede al miedo. Honra la autoridad, pero hace lo correcto, no se somete a cosas malas. No se deja intimidar por la opinión de otros. Y tenemos una mujer en la Biblia, Abigail, en 1 Samuel capítulo 25, y que nos presenta a esta mujer como una magnolia de acero, porque vemos estas características combinadas en su vida. Vemos que su misión no es para cobardes, fue una mujer muy valiente. Tiene un corazón blando, pero una mente perspicaz, una determinación a responder apropiadamente, pero también con respeto, una firme resistencia y una reacción delicada. Abigail desmiente muchos conceptos cerrados sobre la sumisión. Muestra una sumisión que glorifica a Dios. Vamos a ver un poquito la historia. Este hombre Nabal, cuando David había cuidado sus pertenencias mientras estaban en el desierto, los siervos de Nabal, que era un hombre muy rico, con muchísimas posesiones, estaban en el desierto y David cuidó de estos hombres. David con sus hombres los protegía para que no les roben nada, los protegían de las bandas que andan en el desierto. David puso todo su ejército para acompañar a estos hombres mientras estaban en la tarea de llevar las ovejas de un lado para otro. Pero cuando llega el momento, David, Nabal tenía la esquila, que es cuando se cobraba en realidad la venta de la lana y se festejaba con todos los siervos el poder haber podido mantener durante toda una temporada y sin pérdidas. David lo manda a saludar, pero lo manda a saludar de una forma amable, pacífica, y le manda 10 muchachos con una bendición, pasea a tu familia, todo cuanto tienes, y les va a decir: nosotros protegimos a tus siervos, protegimos a todo tu rebaño mientras estaban en el desierto. Entonces David te manda a decir que por favor que le mandes un presente, algo de comida. Es como decir: mira, no te cobramos, pero danos algo de comida este tiempo que vos tenés tanta abundancia. Pero este hombre Nabal responde de una forma hiriente y grosera. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea, a mí no me importa quién es David. Es un pobre diablo que anda huyendo de su señor Saúl. Toda la gente sabía que Saúl había sido injusto con David, que si David huía no era por haber hecho algo malo, si David tenía que estar sufriendo en el desierto no era por pecado, pero este hombre no quiso ceder a su orgullo y en su testarudez se burló y mandó un recado de vuelta que era prácticamente un insulto. O sea, herir es herir, humillar a David. Entonces, cuando los siervos llegan a David, David dice: voy a destruir todo lo que tiene Nabal. Vamos con 300 hombres, 300 soldados valientes, y a David no le va a quedar, a Nabal no le va a quedar ni un varón.
Esto es lo que Nabal había provocado. Entonces, ¿cómo era Nabal? Tenemos algunos versículos en este capítulo. Nos dice que este hombre era del linaje de Caleb. Y dice, aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Cuando pensamos quién era Caleb, era uno de los espías que fue a la tierra, de los dos junto con Josué, que confiaron en Dios, que pusieron su mirada en Dios, que descansaron en el cuidado de Dios, que se jugó ante todo el pueblo para decir, Dios está de nuestro lado. Este hombre no había heredado la fe de Caleb. No se trata de tener un apellido ni una familia. Cada uno es responsable de sus actos. Este hombre no había cultivado un temor de Dios ni un respeto por las cosas de Dios. Este hombre fue un insolente y no para nada fue parecido a Caleb. En el versículo 17 va a decir, los siervos van a hablar con Abigail y le dicen, mira lo que ha sucedido, Abigail no se había enterado. Ahora pues reflexiona, ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Fíjense el concepto que tenían de su amo los siervos. Un hombre perverso, una persona que no se puede hablar. En el versículo 25 leemos, vamos a saltear algunos versículos. Ahora cuando Abigail va al encuentro de David, va a decir estas palabras: no haga caso, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. La palabra Nabal significa insensato. Y este hombre se había propuesto hacer honor al nombre que le habían puesto sus padres. Insensatez, necedad. Y en el versículo 36, cuando Abigail vuelve, estoy leyendo los versículos donde tenemos características del carácter de Nabal, ¿no? Tenía un banquete en su casa como banquete de rey, un hombre orgulloso, soberbio, que creía que con el dinero tenía todo, y el corazón de Nabal estaba alegre, pero estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Entonces vemos así las características que hemos resaltado. Era descendiente del linaje de Caleb, descendiente de un hombre de fe, pero él no era un hombre de fe, él no tenía temor de Dios, era insensato, necio, muy rico, duro y de malas obras, había herido, o sea, agraviar, humillar, era un hombre perverso, no hay quien pueda hablarle, un hombre a quien no se le podía hablar, no escuchaba a nadie, no escuchaba razones. Ese hombre perverso había devuelto mal por bien, dicen sus siervos. La insensatez está con él y estaba completamente ebrio. Qué tristes cualidades, qué difíciles cualidades para tener un compañero de estos, ¿no? Entonces, Abigail, cuando los siervos le dicen, el mal está resuelto contra la casa del amo, en cualquier momento llega David con todos sus hombres a destruir todo. Entonces ella se apresura a defender su casa y su esposo. La actitud de ella fue para defender su casa y su esposo, para defender lo que ella amaba, porque sabía que ese tipo de actitudes de su esposo lo llevaba a perder todo y a una destrucción de todas las cosas. Ella quería beneficiarlo, no era que quería pasar por encima de él, sino que tomó una decisión por encima de la insensatez del hombre, pero con temor de Dios y con deseo de beneficiarlo. Abigail, amenazada por el comportamiento pecaminoso de su esposo, apeló a una autoridad superior.
Ella va y se postra ante David y su ejército, y ella apela ante la autoridad de David. David y sus hombres, David y el futuro rey, era el ungido de Dios y era una autoridad superior para apelar ante ella cuando su esposo tenía un comportamiento pecaminoso. Dios ha puesto autoridades a quienes podemos apelar cuando el esposo es irresponsable y actúa de tal forma que corre peligro la vida de otras personas o puede correr peligro la vida de las propias mujeres. Pero qué importante es tener este valor. Este valor es algo muy difícil porque las mujeres muchas veces tienen mucho temor y no tienen el valor que tuvo Abigail. Abigail actuó de manera respetuosa y con la verdad. Respaldó sus argumentos con la escritura y con la teología. Ella se postra humildemente y con respeto, con una actitud de sumisión, con una actitud dulce. Le habla al corazón de David. Primero le pide por favor que la escuche. Y después habla a su corazón diciendo que ella reconoce que David va a ser uno de los que es un ungido de Dios y que Dios le va a dar una casa estable. Vamos a leer estos versículos. Entonces, en este capítulo, el versículo 14 dice, entonces Dios... 14 dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él os ha herido. Nabal no escuchaba a sus siervos, pero David escuchaba a sus criados. Abigail escuchaba a sus criados. Abigail era una mujer dulce, pero no tenía ese orgullo, soberbia de no querer escuchar a una persona por más que fuese un empleado. Ahora en el versículo 17, el empleado le dice, reflexiona. No sé lo que vas a hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Entonces, reflexiona, es una mujer reflexiva. Este hombre apela a decir, vos sos inteligente, ve qué vas a hacer pronto, porque se viene un ejército y va a destruir todo. Y Abigail, entonces, no es una mujer que puede reflexionar, que puede razonar en lo que es que conviene y lo que es bueno y lo que es malo. No está anulada por el miedo. Dice, ¿qué hace Abigail? Actúa inmediatamente. Abigail tomó luego, dice el versículo 18, 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas, 200 panes de higo seco, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Hay momentos donde no se les puede hablar a las personas necias. Cuando no había escuchado, cuando debía escuchar, no, hay que esperar el momento oportuno. Pero ella preparó todo y les dice a sus siervos que vayan, que ella va a descender luego, porque ella conocía un camino secreto por donde ella podía ir más rápido y llegar rápidamente al camino antes que los siervos que iban cargados. Llega en el versículo 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. No tenía orgullo y ella voluntariamente se sujeta a la autoridad del futuro rey, pone su rostro en tierra reconociéndolo como una autoridad, se postra de una forma de total sumisión y de total dependencia clamando por compasión, por piedad. Se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Sobre mí sea el pecado. O sea, ella está aceptando una responsabilidad para caerle en gracia y está pidiendo clemencia. Eso es lo que está pidiendo.
te ruego que permitas que tu sierva abra tus oídos estas palabras. Después, el versículo 26 va a decir, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te impidió de venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. O sea, vive tu alma, que yo he venido hasta vos para impedirte de derramar sangre y de vengarte por tu propia mano. O sea, Dios había dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Dios es el Dios de las venganzas, Dios es el soberano, y esta mujer conoce quién es Dios, conoce qué es lo que Dios dice, conoce la ley, y por eso ella apela al corazón de David de esta manera. El versículo 28 va a decir que yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en tus días. Una mujer que conocía muy bien qué es lo que había pasado con David y con Saúl, como el pueblo los reconocía, y reconocía también que Dios estaba con David, que Dios iba a poner a David como rey, le iba a dar una casa estable. Un poquito más adelante dice, cuando Dios te ponga como príncipe. Pero está reconociendo a Abigail que Dios defiende a David. No es, o sea, si David ha defendido las cosas de ella es porque Dios lo defiende a David. Y muchas veces tenemos que entender que por encima de las autoridades y por encima de los logros es Dios el que está. Y ella sabe que Dios está defendiendo a David, porque David está peleando por Dios, está peleando de la mano de Dios, no está peleando en contra de Dios como hacía su esposo. Entonces, Dios iba a hacer todo lo que había hablado de David. Ella está creyendo las promesas de Dios, está creyendo lo que Dios ha dicho. Entonces le dice, cuando Dios, el versículo 31, cuando no tendrás motivo para ni pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese mi Señor. Cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Dice, no derrames sangre, no cargues con culpa por haber derramado sangre inocente. En la casa no hay soldados, vas a matar a muchos inocentes. Entonces no cargues con esa culpa, porque Dios te va a poner como rey, ¿no? Y ella lo ayuda a razonar para que David no guarde resentimiento y dolor en su corazón por una culpa. Y David inmediatamente, con una actitud de temor de Dios, porque esta mujer le habla palabras de Dios, David inmediatamente reflexiona y dice, Dios te ha enviado para que me encontrase. Entonces vemos así las características de esta mujer. Una mujer que escucha a los siervos, una mujer reflexiva, una mujer que no se paralizó por el miedo, pensó una estrategia, no habla apresuradamente. Es humilde, se pone sumisa ante la autoridad del futuro rey. Pide clemencia, invoca a Dios, se coloca en el lugar de sierva. Ella repite 6 veces que sierva y repite 13 veces, mi Señor, le dice a David. Jehová te impidió derramar sangre porque conoce la ley. Esta mujer también, dice, conoce el obrar de Dios, conoce las maravillas que Dios hace, conoce las promesas de Dios, sabía lo que Dios había prometido a David. Se coloca voluntariamente en su misión, le dice, Señor mío. Y también dice que David conoce que David no ha querido vengarse de Saúl. Reconoce que David es el ungido de Dios. David
la bendice por su razonamiento, por el temor de Dios. Saben que cuando somos mujeres que tememos a Dios y que respetamos a Dios y nos sujetamos a sus órdenes, a sus propósitos, somos bendecidas. Bendecidas por el Señor y bendecidas por otras personas. Entonces tenemos aquí el espíritu sumiso de Abigail versus el espíritu arrogante de Nabal. Abigail es dulce, responsable, reflexiva, razona, sabe escuchar, es dócil, paciente, teme a Dios, conoce la palabra de Dios y es bendecida. El espíritu arrogante, necio, el de Nabal, es insensato, necio, duro, de mal obrar, perverso, no escucha, no se le puede hablar, humilla, desprecia, confía en su dinero, ebrio, enfrenta a Dios, su maldad le cayó encima. Nosotros podemos ser estas mujeres dulces, apacibles, estas magnolias de acero, como fue Abigail, porque en un mundo difícil no podemos ser blandas, en un mundo donde hay tantas personas crueles como fue Nabal, tantas personas que autoritarias, como fue Nabal, ya sea esposo, patrones, hombres que son que están insensatos, tan duros, y muchas veces hay mujeres con el carácter de Nabal. Pero, ¿en cuál de las dos columnas estamos? ¿Estamos en la mujer rebelde? ¿Se acuerdan que vimos la otra clase? Tendrían las características que tiene Nabal. Una persona que desprecia a los demás y esa persona no tiene autoridad, ni como hombre ni como mujer. En cambio, una mujer que se sabe sujetar a la autoridad es una mujer que tiene temor de Dios y es una mujer bendecida. Miren, David terminó bendiciéndola y terminó Abigail, después que Nabal muere, fue esposa del rey David. Entonces, estas son las características de una mujer sumisa. Es una mujer que razona, que sabe escuchar, que es dócil. Dios quiere ver en cada una de nosotras estas características que hemos visto a lo largo de estas últimas clases. Pero es una mujer que teme a Dios y que pone la palabra de Dios en primer lugar. Y gracias a poner la palabra de Dios es bendecida. Entonces vemos en esta mujer, Abigail, en su sabiduría, vemos un espíritu dulce, sumiso, a pesar de vivir años con un hombre difícil y grosero. Ella no se contagió. No se había convertido en una mujer dura, amargada, al contrario. Había aprendido a hablar la verdad de manera respetuosa y encantadora. Saben, muchas veces nosotros nos contagiamos de las personas que están a nuestro lado y nos convertimos, usamos el mismo vocabulario, devolvemos mal de la misma manera que hacía Nabal y actuamos de una forma grosera. Pero qué bueno es poder ser dulces y amables, ser fuertes y respetuosas, ser firmes y con un carácter que no se somete al pecado. Y no se deja invadir ni contagiar por el mal genio de los que le rodean. Entonces, el último párrafo dice, todos reconocían que tenía una actitud sumisa, honorable y piadosa, porque ella temía a Dios por sobre todas las cosas. Por eso se podía sujetar de esta manera a un hombre malo. Se conducía con dignidad y honor. Ella era una mujer digna y honorable a pesar del marido que tenía, porque ella dejaba claro la diferencia. Ella era una hermosa, dulce magnolia, y se hizo fuerte a la par de ese hombre porque ella aprendió a depender de Dios. Demostró ser respetuosa y encantadora, determinada y inteligente, con sentido común. David quedó cautivado por esta magnolia de acero. Entonces, estas tres características fundamentales de la sumisión. Delicadeza, espíritu afable y apacible, como nos dice en primera Pedro. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Estas características de una mujer afable y apacible son de vital
tal importancia en el carácter femenino piadoso. Señor, gracias te damos por estos días que hemos podido considerar este carácter amable, dulce, delicado. Señor, queremos ser estas magnolias que den un perfume puro, que transmitan la pureza tuya, la bondad, la blancura de la santidad. Y porque no se dejan contaminar en medio del pecado y en el mundo que les rodea, sino que saben confiar en ti por encima de lo que ellas están viviendo, porque se aferran confiadamente en un Dios poderoso, soberano, que las defiende. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder aconsejar a otras mujeres, ayúdanos a poder alentarlas y ayúdanos, Señor, a ser mujeres fuertes, poder declarar lo que está mal, confrontar la maldad y ser sumisas ante las autoridades que tú pones sobre nosotras. Te alabamos, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.